Hola, hola, ¿cómo están, cuánticos? ¿Qué tal? Hola, profe Marco, ¿cómo está usted tanto tiempo? Hola, Miguel, qué milagro. Pues por aquí Sí, andamos. no, Luego te no, me pierdes, tenemos ahí varios torneos pendientes y no me marcha. había podido aparecer. Sí, Miguel es un fuerte jugador, bastante. A ver si nos ponemos de acuerdo para regresando de estas fiestas, Miguel, a Muchas seguir gracias, muchas unos gracias. torneos y demás. ¿Cómo andan todos los demás? Por ahí también estoy viendo que Evan y Alejandra otra vez andan por aquí. Qué bueno que anden Buenos días, acá. Marco. ¿Quién más anda por acá? Buenos días, Marco. Hola Alexis, ¿cómo andas? Bien, bien. Bien, ¿Usted? Alexis por acá. Jorge Guamani, nos ha acompañado bastantes veces. Déjenme ahí, vamos a esperar un poquito a sus demás compañeros, que vi que había bastantes interesados. Bueno, pues antes de iniciar, me gustaría preguntarles qué que estoy contestando. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles qué consideran que podrían hacer para mejorar. O sea, realmente muchas veces tenemos como nuestras propias ideas. ¿Quién me podría decir, yo creo que para mejorar debería de hacer más esto o menos esto o no sé? ¿Qué idea tienen? Porque esas ideas que tenemos de, de cómo entrenar o de cómo mejorar en ajedrez, pues o nos afectan o nos benefician, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, Miguel, vamos a empezar contigo. Dígame, ¿Qué consideras que sería lo que debería de hacer un jugador para mejorar? yo creo que Así, la constancia es primordial, el tema de la disciplina. ok, disciplina. ¿Y haciendo qué? A mí personalmente me favorece mucho los ejercicios de táctica. Ok, los ejercicios de táctica. Sí. ¿Cuánto diario crees que deberías de hacer de táctica? Yo creo que, o sea, no sé, yo creo que lo importante es hacer bien la táctica independiente del número que se haga, porque si uno empieza, por ejemplo, no sé, que tengo que hacer 10 diarios y los 10 uno lo está haciendo como a la rápida y mal, no sé si tiene sentido, pero yo creo que dedicarle unos 20, 30 minutos como mínimo, yo creo que está bien como para ejercitar el cerebro, ¿no? Creo yo, según yo. Eh, Estoy respondiéndole a uno de sus compañeros que tiene problemas con el audio. Salir y volver a entrar. Sí, ahí Miguel acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? El tema de que no solo es resolver los ejercicios, sino eh, también el tema de, no les he compartido la clase al otro grupo. Estaba yo pensando que ya la había compartido a todos los grupos. Denme un segundo. Ahí está. Y voy a poner aquí, como son varios grupos, pues de repente se va alguno. Pero bueno, siguen entrando. Ok. Bueno, pues Miguel acaba de decir algo muy interesante, ¿no? El tema eh, de entrenar táctica, pero no solo entrenarla por entrenar. O sea, como dice Miguel, no sirve de mucho que alguien se ponga a jugar táctica o a practicar táctica si vas a resolver los ejercicios mal o si todos te van a salir mal. Tenemos que seleccionar adecuadamente el material. Bueno, aquí me gustaría empezar hablando de que hay dos temas. O sea, en el ajedrez existe el concepto de estudiar y el concepto de entrenar. Hay un video muy interesante del maestro FIDE Jorge Ramírez que se los voy a compartir en el grupo,
en donde nos habla de entrenar ajedrez y enseñar, estudiar ajedrez. No es lo mismo. Y básicamente, ¿por qué razón? Porque hay dos situaciones que, bueno, una cosa es tener mucho conocimiento y otra cosa es tener muchas habilidades. Yo les puedo asegurar, no sé, ¿a alguno de ustedes les gusta el básquetbol o les gusta el fútbol? Si a alguno de ustedes les gusta el básquetbol, podríamos poner de ejemplo a Michael Jordan y a Phil Jackson. Phil Jackson fue el entrenador de Michael Jordan y posteriormente, bueno, de los Chicago Bulls y posteriormente de los Lakers de Los Ángeles, y logró 11 anillos como entrenador de ajedrez, entrenador de básquetbol, perdón, en la NBA. Pero jugaba menos que Kobe Bryant o que Michael Jordan, ¿no? Ahora bien, yo les aseguro, y puedo meter las manos al fuego, que es así, que Phil Jackson sabía más de básquetbol que Michael Jordan. Pero eso no lo hacía mejor jugador. Vamos a poner otro ejemplo. En el fútbol podemos poner a cualquier técnico, un técnico como Bielsa, que es argentino, o bueno, aquí en México varios técnicos mexicanos como Javier Aguirre y demás, que pues juegan menos o fueron peores jugadores que muchos de los jugadores que dirigen, ¿no? Pero pues sabían más de fútbol o saben más de fútbol. Otro ejemplo muy claro, bueno, tenemos el caso del maestro internacional David Martínez, Miguel Herrera. Tenemos el caso del maestro internacional David Martínez, quien es el director de Chess 24, pero además es entrenador de la selección española de ajedrez femenil y es entrenador de David Antón, que David Antón tuve el gusto de conocerlo aquí en México, igual a Pepe Cuenca y a David Martínez. Y bueno, David Martínez es un jugador de 2.400 de rating, que es un rating alto, no lo vamos a negar, pero es el entrenador, por ejemplo, de David Antón, que David Antón anda en torno a los 2.700. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué le va a enseñar a un jugador de 2.400 a un jugador de 2.700? Pues lo mismo que pasa con Carlsen, ¿no? O sea, Carlsen tiene casi 2.900 de rating, más de 2.862, creo que fue el último rating publicado. Díganme quién lo va a entrenar. No, no hay nadie que tenga más rating que Carlsen, ¿no? Ni siquiera Kasparov en este momento. Pero, pues bueno, existe un gran entrenador como Boresky o David Martínez el mismo, que saben más ajedrez, o sea, su conocimiento de ajedrez es muy amplio, pero no tienen la misma habilidad. Entonces, hay una enorme diferencia entre conocer ajedrez y tener habilidad de ajedrez. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Si Bajo el nosotros tiro. nos enfocamos, sí, te oigo, Alexis, o alguien hablaba. Disculpe, tenía el micrófono abierto, estaba escuchando, perdón, que me estaba hablando mi hijo, perdón. No, no hay problema. Entonces, si nosotros nos enfocamos en aprender más ajedrez, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra habilidad para jugar ajedrez no va a mejorar sustancialmente. Mencionaba el maestro internacional Benjamín Góngora que en Europa, cuando él estuvo en Europa, había jugadores de 2.300 de rating, ELO, no rating online, rating ELO, que es todavía más difícil de conseguir. Y bueno, estos jugadores decían que no sabían mucho de ajedrez, o sea, no sabían mucho de apertura, sabían lo de finales, lo que habían aprendido con la práctica, pero no estudiaban finales, tenían como algunas líneas de apertura que habían practicado, pero no eran expertos en ninguna apertura, pero se dedicaban a resolver táctica todos los días, táctica, y la partida de la semana en el torneo del club, y después de jugar, pues analizaban su partida y eso les ayudaba a mejorar. Entonces, ¿en qué estaban trabajando? Pues estaban trabajando en sus habilidades, no estaban trabajando en su conocimiento. Actualmente, bueno, yo tengo ya, todo lo que voy a hablar hoy es en base a mi experiencia y lo que he hablado
con otros entrenadores y con gente con la que yo he entrenado. Afortunadamente he tenido la fortuna de entrenar con Pepe Cuenca, he tenido la fortuna de entrenar con el gran maestro Gilberto Hernández, he tenido la fortuna de entrenar con varios maestros internacionales, varios maestros FIDE, y bueno, de platicar también mucho con Divis, con David Martínez, con respecto a estos temas y con otros maestros. Y actualmente entreno con el maestro FIDE Gerardo Gracia, que es un maestro mexicano de 22 años que tiene 2.308 de rating de Elo clásico, ¿no? Es un fuerte jugador que ya tiene algunos años dedicándose a entrenar. Y bueno, ustedes pueden decir, oye, es muy joven para dedicarse a entrenar. Bueno, les quiero decir que Karjakin fue entrenador de Ponomariov. Y Karjakin tenía 14 años o 15 años cuando fue entrenador de Ponomariov. Entonces, pues la edad no es impedimento cuando lo han hecho así. Pero bueno, hablando yo también con Gerardo y con otros maestros con los que he entrenado, a mí me decían, bueno, es que tú sabes mucho, pero no entrenas, entonces no tienes las habilidades del conocimiento que tienes. Entonces, eso nos hace avanzar menos. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puedo saber si yo sé mucho o si he entrenado bien? Por ejemplo, si nosotros hacemos alguna actividad pasiva como reproducir partidas exclusivamente sin esforzarnos en resolver las posiciones críticas, pues simplemente vamos a saber mucho de un tema o vamos a conocer incluso las partidas, pero cuando estemos en modo torneo, simplemente no vamos a estar en modo torneo. O sea, es más eficiente en un torneo un jugador que en una posición se pueda concentrar y pueda hacer el proceso que es, por eso es importante lo que mencionó Miguel. No es solo poner la posición e intentar, y a lo mejor lo intentaste, pero no tienes un método para hacerlo, y entonces simplemente, pues es como si no estuvieras haciendo nada. Pues es como en el fútbol que te diga alguien, mira, si le pegas al balón así de 3 dedos, va a salir con chanfle y va... Y si nunca lo haces, si nunca lo entrenas, si nunca lo practicas, si nunca te esfuerzas, jamás te va a salir un tiro como Roberto Carlos, aunque te sepas de memoria el gol que metió Roberto Carlos, ¿no? Entonces, aquí eso es lo importante. El tema de separar primero qué es conocimiento y qué es estudiar con el tema de qué es habilidad y qué es entrenar. Entonces, desde ahí vamos a partir. Lo primero que tenemos que hacer para mejorar es entrenar, no estudiar. O sea, el estudio es importante, pero debemos de, no sé, si le dedicamos un día al estudio, tenemos que dedicarle mínimo el doble al entrenamiento. Si queremos ser deportistas, bueno, ajedrecistas, mejorando nuestro nivel, ¿no? Y ahora bien, ¿cómo vamos a entrenar o cómo podemos entrenar? Ese es el otro punto que pues quiero mencionarles en esta plática. Vamos a ver si había más gente. Existe el conocimiento, pues bueno, no podemos saber una estructura de peones, o sea, saber, ok, yo sé que los peones doblados me dan ventaja, o si tengo menos islas de peones que mi rival, también puedo tener ventaja. Yo sé que en la apertura dice... Déjenme aquí contesto otro mensaje de gente que quiere ingresar. O yo sé que en la apertura existen los 3 principios, que es control del centro, desarrollo de piezas, seguridad del rey, pero bueno, si no entrenamos, pues simplemente no va a pasar de un simple conocimiento. O sea, necesitamos practicar. Entonces, lo primero, ya ahí nos damos una idea, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Pues ponernos en situación de una partida real. No nada más jugando ajedrez, sino también entrenando táctica, pero también entrenando otros aspectos. No todo es táctica, pero la táctica es sumamente importante. Decían varios maestros que el ajedrez es 90% cálculo, ¿verdad? Y ahora, pasando al tema de las habilidades, bueno, me gustaría
mencionar, por ejemplo, el maestro internacional Oscar Flores, mexicano, él habla de 10 habilidades. Y aquí es donde, bueno, ya vamos a empezar a anotar. Les recomiendo que anoten porque vamos a ir viendo 10 habilidades que ustedes se puedan entender qué es cada una de esas habilidades y cómo podemos trabajar en esas habilidades. Y al final les voy a decir qué materiales les van a servir para su entrenamiento y les voy a compartir 3 libros que el autor mismo, Gil Rusek, regaló. Entonces no son libros que estén a la venta ni demás, él simplemente, la editorial Selector le dijo que ya no los iba a editar y él regaló bastantes libros, bueno, todos los libros que él escribió para esa editorial. Entonces, pues bueno, ya está el permiso del maestro internacional Gil Rusek y aparte son libros que les van a servir bastante. Un concepto importante sobre los libros, actualmente tenemos el problema de la aguja en el pajar, tenemos demasiada información. Entonces, siempre yo he dicho, si tú quieres mejorar, entre menos libros tengas para tu preparación, es mejor. Porque es mejor entrenar bien con un libro que andar tomando de un libro, de otro libro, de otro libro, a menos de que un entrenador pues te vaya seleccionando ese material porque pues tiene más experiencia que tú y además tiene la visión más clara para decirte, porque muchas veces nosotros no vemos nuestros propios defectos, es muy difícil ver nuestros propios defectos. Y pues bueno, primera habilidad es la valoración de la posición. Y bueno, aquí en la valoración de la posición les voy a mandar un artículo que escribimos. Nosotros en la academia siempre utilizamos un método que se llama método Quantum. Y el método Quantum se basa en la fórmula de Albert Einstein, ¿no? De energía es igual a masa por velocidad de la luz, o el que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la velocidad de la luz? La velocidad es tiempo y espacio, el tiempo que se requiere en un espacio. Entonces, básicamente, ahí están las 3 cosas. La masa es material, entonces, siempre que valoramos una posición, tenemos que valorar primero el material, quién tiene más y quién tiene menos material. El segundo punto es quién tiene más y tiene menos espacio. Y el tercer punto es quién tiene más tiempo. Y el tiempo, pues es iniciativa. ¿Y cómo podemos saber quién tiene más tiempo? Bueno, es un concepto un poquito más complicado, pero pues si tú tienes que reaccionar a las jugadas de tu rival, entonces tu rival tiene más tiempo. Va con ese tiempo de ventaja de ir adelante de ti porque tú tienes que reaccionar. Si tu rival tiene que reaccionar a tus jugadas, entonces tú tienes ventaja de tiempo, tú tienes la iniciativa, porque tu rival tiene que reaccionar. O sea, él no puede hacer un plan porque tú lo estás presionando. ¿Ok? Entonces, si ninguno de los dos, pues bueno, ninguno tiene ventaja de tiempo, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, las blancas inician primero, pero bueno, no necesariamente eso quiere decirles que les da iniciativa. Si las blancas no juegan con energía, simplemente perderán la iniciativa. Entonces, ya andaremos, les compartiré material de la academia también para el tema de la valoración y después me gustaría la primera clase de enero, y espero que se inscriban todos y más, hacer ejercicios, hacer una clase de la valoración de la posición con el método Quantum que les va a servir bastante. A mí me sorprende, incluso es lo que me decía mis 2 entrenadores que he tenido, Gerardo Gracia y anteriormente estuve entrenando un poco con el maestro internacional Dante Tinajero, y ambos me decían, no, el tema de la valoración, que era mi fuerte, ¿no? Entonces, vamos a hacer una clase especial de eso, porque cada uno de estos aspectos se necesita un buen tiempo para irlo entendiendo. Aquí vamos a hablar de manera general. Pero bueno, la valoración es eso, es evaluar una posición. ¿Y cómo podemos hacer un ejercicio? Nosotros vamos a ver una posición y poder decir, ok, esta posición
yo le daría una ventaja al blanco, por ejemplo, de +2. O yo le daría una ventaja al negro de -2. Entonces, ponen la posición en un diagrama, en un módulo, y le dan al módulo analizar la posición, esperan unos 5 minutos y el módulo les va a dar la valoración y ya ustedes van a ver si su valoración fue parecida o no. Entonces, ese es un ejercicio para irlo trabajando. Y les digo, en enero vamos a hacer pues una clase gratuita del método Quantum para que ustedes vayan mejorando ese tema. Pero lo pueden ir haciendo con cualquier posición que vean que no sea táctica. Hay dos tipos de posiciones, de contacto y sin contacto. Cuando esta es una posición, por ejemplo, de mucho contacto, el alfil puede capturar, la dama pues está amenazando también y juegan las blancas, no, eso es importante saberlo. Pero en este tipo de posiciones no se evalúa de la misma manera porque es de contacto y entonces las transformaciones pueden hacer que la valoración cambie drásticamente. Entonces, cuando tenemos que evaluar, eso es muy importante, tenemos que hacer nuestra valoración en posiciones donde no haya transformaciones inmediatas, donde no vaya a haber una secuencia de cambios, donde no haya un ataque de mate. Eso no se esa valoración no se hace con un método como el método Quantum. Esa valoración simplemente es cálculo puro, que es otra habilidad que se ve más adelante. Segundo punto, la planeación o la planificación. ¿Y cuál es la planeación o la planificación? Bueno, poder elaborar planes. Y para poder elaborar planes, tiene que estar en conjunto con el reconocimiento de patrones. Ahora ya hablamos de dos habilidades más, planificación y reconocimiento de patrones. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar eso? Bueno, ahí, tanto con la valoración, la planificación, el reconocimiento de patrones, y bueno, vamos a agregar la siguiente, la intuición. Esas 4 habilidades se pueden trabajar mucho con el estudio de partidas clásicas. Ahora bien, para el estudio de partidas clásicas, bueno, el material que les vamos a regalar en esta ocasión es este libro que se llama Ajedrez Partidas Clásicas, como les decía, del maestro Gil Rusek. Y bueno, tiene partidas de Paul Morphy, aquí como podemos ver, a Miguel Tal. Este se lo vamos a compartir terminando la clase y a través, está súper padre, están muy bien comentadas estas partidas y tienen bastante tiempo. Yo creo que el estudio de estas partidas fácil les puede tomar unos 4 meses estudiarlas bien a fondo, porque podemos leerlo en un mes y no, o sea, siempre lo importante es ver una partida a fondo, entender las estructuras de peones y eso nos va a ayudar a mejorar junto con el método Quantum el resto de las otras habilidades. Recuerden, vamos ahorita con 4 habilidades: valoración, planificación, reconocimiento de patrones e intuición. ¿Qué es el reconocimiento de patrones? Bueno, nosotros podemos ver una posición de peón aislado de dama y automáticamente vamos a saber, ok, el peón aislado de dama, y aquí vamos a ver cómo 3 puntos o 4 puntos se mejoran, ¿no? El peón aislado de dama, el plan general es que las blancas buscan un ataque porque tienen ventaja de espacio, buscan una ruptura en el centro, buscan colocar un caballo en la casilla de 5 y buscan no llegar al final porque en el final el peón aislado de dama es una debilidad porque pues es un peón aislado, ¿no? Y por parte de las negras que van a decir, bueno, tiene un peón aislado de dama, tengo que bloquear el peón, evitar la ruptura en D5, voy a poner un caballo en D5, por ejemplo, voy a buscar los cambios de piezas o incluso pongo un caballo en D5 y si hay un caballo en C3 hay un cambio de piezas y voy a colocar mi peón en D5 y entonces voy a tener una estructura simétrica donde el resultado puede ser tablas y evitar los ataques de mi rival. Y como ahí estamos viendo, ya estamos haciendo planeación, ya tenemos un reconocimiento de patrones al tener esa posición en nuestra mente y pues lógicamente va a haber jugadas que como son muy de los planes de la posición, vamos a saber D5 y casi va a ser como natural hacer el D5 en algún momento clave
o el salto de caballo a E5 o a D5, a D4 en algunas posiciones, algunas partidas como la de Steinitz contra Bormann de Lever, o la partida, que es una italiana, o la partida, por ejemplo, de Spassky contra Afnatoyov, en donde hay un peón aislado de dama, es un gambito de dama aceptado y la otra es una apertura italiana y es el mismo patrón, es el mismo tema. Entonces, eso ahí nos vamos a dar cuenta, ok, ya entiendo con las partidas clásicas y poniendo realmente atención a temas como estructura de peones, sacrificios típicos, entiendo el tema de valoración, de planificación, de reconocimiento de patrones y de intuición. Entonces vamos hasta ahí con esas 4 habilidades y cómo se trabaja. Tenemos la visión combinativa, que la visión combinativa es táctica, 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 principalmente táctica sencilla. ¿Qué es táctica sencilla? Una táctica que no nos va a tomar más de 5 minutos. Entonces, seleccionar ese material, bueno, es importante porque seleccionar un material muy complicado, pues simplemente no nos va a servir de nada si todo nos sale mal. O sea, es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que iniciar con ejercicios de táctica de nuestro nivel. Mi recomendación en Lichess o Lichess, como le quieran decir, o en Chess Tempo hay bastantes ejercicios de táctica que se van a adecuar a su nivel y que son súper instructivos. Entonces, me gusta mucho esas 2 páginas para entrenar táctica porque además se va moviendo a su nivel, pero también, bueno, les va a ayudar tener como meta a lo mejor algún libro de táctica. Y hablando de táctica, está el tema del cálculo de variantes y de la visualización. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre visión combinativa y cuál es la diferencia entre cálculo de variantes y entre visualización del tablero? Ok, el cálculo de variantes es cuando nosotros tenemos que efectuar un método de cálculo. Y por ejemplo aquí el más sencillo, también vamos a hacer como un tema de esto, alguna clase en algún momento, me gustaría, es el tema de pensar en el acrónimo de la caja, ¿no? Capturas y jaques. O el método de la fuerza. Yo en lo personal me gusta más el método de la fuerza, pero muchas veces es como más sencillo el tema de pensar dentro de la caja, que es pensar dentro de la caja, capturas y jaques. Siempre tengo que pensar capturas y jaques. Y el método de la fuerza simplemente es pensar la jugada más fuerte de la pieza más fuerte, siempre primero y después ir hacia abajo en orden jerárquico. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, la jugada más fuerte después del jaque mate, que es una jugada definitiva, es el jaque. Y bueno, ¿cuál sería la pieza más fuerte? La dama. En esta posición, por ejemplo, ¿se puede dar jaque con dama? No, no se puede. Ok, descarto. La segunda pieza más fuerte, la torre. ¿Se puede dar jaque con torre? No, ok, descarto. La tercera pieza más fuerte, el alfil. ¿Se puede dar jaque con alfil? No, descarto. Cuarta, caballo, no hay. Quinta, peones. ¿Puede dar jaque el peón? No, ok, descarto. No hay jaques. Ok, vamos con las capturas. La segunda jugada más fuerte después del jaque son capturas y el mismo orden jerárquico, ¿no? Dama, torres, alfiles, caballos, peones. Y bueno, el rey puede capturar también, ¿no? El rey no puede dar jaque, pero puede capturar. Y en último punto, las amenazas. Amenazas de dama, amenazas de torre, amenazas de alfiles, amenaza de caballos y amenaza de peones. Y bueno, incluso el rey puede amenazar, ¿no? Y ese es el método de la fuerza que yo recomiendo, pero bueno, el pensar dentro de la caja también, aunque es más sencillo, también sirve bastante, ¿no? Caja, capturas y jaques, siempre. ¿Y cuándo vamos a utilizar esto? Así como la valoración la utilizamos en posiciones donde no hay transformaciones, posiciones sin contacto, como se conocen, el tema de la fuerza o del cálculo de las variantes, ¿no? Es cuando hay transformación, cuando hay contacto. Estas posiciones de contacto con contacto se tienen que analizar de esa manera. Siempre pensar jaques, capturas, amenazas, que es el método más sencillo. Existen muchos métodos más, el árbol de variantes y demás, pero bueno, esos no los vamos a tocar aquí, ya son para jugadores de más de 2000 de rating. Y bueno,
todo el ok, y faltaba mencionar la visualización de esos tres que van como unidos, y la visualización es saber el tablero. Nosotros debemos de conocer el tablero y eso va a mejorar muchísimo nuestro nivel de cálculo. ¿Y cómo podemos conocer el tablero? Bueno, primero, por ejemplo, hacer el ejercicio. Si tienen un compañero con el que entrene, que les diga, a ver, dime de qué color es la casilla H1. Y ustedes, sin ver un tablero, tienen que decir, ok, H1 es blanca. ¿De qué color es la casilla A7? Y pensar, ok, A7 es negra. Así pueden empezar poco a poco a mejorar su tablero y a mejorar su visualización del tablero y después pasar a ejercicios un poco más complicados. Por ejemplo, no sé, que uno de sus compañeros les diga, te voy a dictar una partida de 5 o 6 jugadas. Y al final me ponen las piezas, o a lo mejor es una partida muy corta con jaque mate y me dices el movimiento de jaque mate. Jaque mate en una, reproduces tu partida. Pueden empezar con partidas tan simples como un mate del pastor, es decir, 1, E4, E5 y ya lo van imaginando. 2, alfil C4, alfil C5 y lo van imaginando. 3, dama H5, caballo F6, juegan blancas y ganan. Y entonces ustedes todo es sencillo para algunos, para otros no tanto. Es decir, ok, dama por F7, jaque mate. Okay. Y así pueden entrenarlo. Hay muchísimas partidas miniaturas en internet. Un recurso muy importante que les puede servir es una página que se llama Chess Games. Entonces, pues ahí pueden ir viendo. Vamos con otros aspectos. Hasta ahorita vamos con valoración, planificación, reconocimiento de patrones, intuición, visión combinativa, cálculo de variantes, visualización. Y bueno, hay otro tema. Ok, para el tema de la táctica les vamos a regalar, también les vamos a compartir este libro que se llama Ajedrez Magistral de Guy Rusek, donde viene, bueno, bastante táctica y de buen nivel, ¿no? Yo creo que jugadores de 1200 a jugadores de 1700 lo van a tener de mucho provecho. Y bueno, después tenemos el tema de la profilaxis. ¿Alguien sabe qué es la profilaxis? No. No. La profilaxis es... La profilaxis es anticiparte al movimiento de tu rival. Exactamente. Muy bien, Golf. Javier, también. Muy bien, Saúl. Muy bien, Jorge. La profilaxis es saber que nuestro rival juega. O sea, es, oye, yo hago mi plan y puedo hacer mi super plan y todo, y de repente mi rival me dio jaque mate. Tardé media hora pensando en todo mi plan y en la siguiente jugada mi rival me hizo un mate forzado de 3 jugadas y perdí. Entonces, de nada sirve. Y esta profilaxis, sobre todo cuando somos principiantes, nos afecta mucho. ¿Por qué razón? Porque ustedes vean, y bueno, los que empezaron también van a ver, van a descubrir o van a haber descubierto que si ustedes están, empiezan a jugar, de repente, ustedes creen que van ganando la partida, pero dejaron un alfil suelto y su rival una o dos jugadas después se lo capturó, dejaron una torre suelta y su rival una o dos jugadas capturó. Y bueno, pues simplemente tenemos que estar atentos a los recursos de nuestro rival. ¿Cómo podemos mejorar la profilaxis? Bueno, pues siempre pensando en alguna partida que me puede amenazar mi rival, si estoy dejando piezas sin proteger, si estoy dejando piezas sueltas, si mi rival me puede hacer un jaque mate, los jaques posibles. Así como pensamos cuando atacamos, jaque, captura y amenaza, también debemos de pensar en una posición de contacto, jaques, capturas y amenazas de nuestro rival. Entonces es importante saber que nuestro rival también juega. Así se puede mejorar la profilaxis y bueno,
otro punto importante es jugar partidas de mínimo 10 minutos. Entonces, tratar de que las partidas no sean de menos de 10 minutos. De repente sí, pero bueno, ahorita vamos a explicar cómo nos pueden ayudar las partidas Blitz. El siguiente punto, después de profilaxis, es la creatividad. La creatividad, bueno, pues su mismo nombre lo dice, es buscar jugadas creativas, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar y decir, ok, estos son los principios generales, pero los voy a seguir al pie de la letra. Lasker, que fue campeón mundial 27 años, decía que primero debo de sacar los caballos y después los alfiles, entonces siempre voy a sacar primero los caballos. No debemos de ser tan dogmáticos, tenemos que ser un poquito, tener nuestras propias ideas también, nuestras propias decisiones. No importa que no seamos jugadores súper fuertes, es importante aprender a pensar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la creatividad? Bueno, algo que nos puede servir mucho son la resolución de ejercicios de finales artísticos. En el grupo, la última ocasión, compartí un final artístico que igual antes de terminar, lo podemos ver. Y bueno, también para eso vamos a también compartirles un libro de Gil Rusek de finales artísticos que les pueden ayudar. Aquí una recomendación, bueno, no es un libro sencillo. Mi recomendación es como dedíquenle unos 5 minutos para intentar resolverlo y si no lo resuelven, pues simplemente reproduzcanlo y disfrútenlo porque es un libro con ideas súper, súper originales. Y vamos a ver el otro tema. Déjenme que como estaba recibiendo mensajes. Y tenemos la velocidad de pensamiento. ¿Y cómo se entrena la velocidad de pensamiento? Bueno, ¿qué es la velocidad de pensamiento? Pues tomar decisiones rápido. O sea, de repente nos podemos pasar en una posición pensando media hora y a lo mejor escogemos el camino correcto, pero después de eso, pues ya no tenemos tiempo y perdemos por tiempo. Entonces, tenemos que ser decididos, ¿no? Y tener una buena velocidad de pensamiento. ¿Y cómo se entrena esto? Bueno, con Blitz. Ahora bien, ustedes me van a decir, me estás primero diciendo que no juegue partidas a menos de 10 minutos y me estás diciendo que debo mejorar la velocidad de pensamiento y que se entrena con Blitz. Ok, vamos a poner en perspectiva esto. ¿Cómo entrenar con Blitz? Con este tema de la pandemia, bueno, la mayoría de nosotros nos hemos puesto a jugar mucho Blitz en internet, ¿verdad? Estamos de repente como locos, juegue y juegue Blitz y juegue y juegue Blitz. Y de repente tenemos, no sé, 1900, 2000 de rating y de repente tenemos una racha donde perdemos, nos aferramos a volver a recuperar, pero en lugar de recuperar volvemos a perder y de repente caemos a 1600, 1700 y dices, bueno, ¿cómo un jugador puede estar 300 puntos arriba o abajo, no? Simplemente, pues, que existen muchísimos factores. Existen factores hasta como la conexión, como saber dar un pre-move a tiempo y demás. Entonces, el Blitz no representa nuestro verdadero nivel si lo entrenamos así, pero ¿cómo nos puede ayudar el Blitz? Si ustedes tienen algún compañero de entrenamiento, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a practicar la apertura española, determinada línea, o a lo mejor ni siquiera determinada línea, solo jugar la apertura española o la apertura italiana. Y vamos a jugar un Blitz de 3+2 o de 5+3 y nos ponemos a pensar y van a tener ya en su mente las ideas estratégicas clave, algunos aspectos tácticos, ¿no? Sacrificios, por ejemplo, en la española, un caballo en F5, sacrificios en H7, el trayecto del caballo, ¿no? Que va de D2, F1, G3, F5, etcétera. Entonces, bastantes ideas, ¿no? Cerrar el centro, como lo hacía Karpov, abrirlo, como lo hacían Tal o Fischer, etc.
ustedes pueden ver muchas ideas en un blitz y como ya lo están haciendo de algún modo esquemático, les va a ayudar. Esa es la manera en que se tiene que trabajar con blitz. ¿Por qué? Porque a veces también jugar muchos blitz nos hace daño. Y aquí es donde yo les quiero poner una posición que jugué contra Stockfish. Estaba probando así con algunos niveles de Stockfish y este es el nivel 5 de 2000 de rating según. Y bueno, llegamos a esta posición, yo llevo blancas y digo, ok, empiezo a ver así temas de sacrificio en G6, creo que es importante, su dama está mal colocada, su torre está mal colocada, y bueno, su rey ya tiene algún problema, Stockfish acaba de jugar G6, y aquí es algo chistoso porque yo había estado como 3 semanas o 4 semanas aburrido, y había estado jugando puros blitz de 1 minuto, entonces el blitz llega un momento en que es tirar piezas, ¿no? Estás así, ganas y ganas por 1 segundo y la adrenalina al 100 y es divertido, pero el blitz no sirve de gran cosa. De hecho, les voy a compartir una frase de Cranmy que dice que los blitz no sirven para nada y que muchas veces estropean tu juego. Y bueno, es verdad, muchas veces en lugar de hacernos un bien, nos hace un daño, un blitz o un bullet principalmente. Un blitz cuando está bien ejecutado, como se los he mencionado, les va a ayudar, pero un bullet es simplemente, digo, si no hicieran campeonato de bullet, ¿no? Y aquí, por ejemplo, primero dama C3, tratando de aprovechar la torre y después torre G1, la dama capturó y aquí pues la jugada que ya habíamos visto, ¿no? Alfil por G6, ahora el sacrificio pues es importante, peón por, torre por, rey G6 y lo chistoso es que esta partida no era bullet, yo estaba tratando de ver cómo se juega con el tablero digital en Lichess y puse partidas a, creo que era 20 minutos, más 10. Y mi siguiente jugada yo la hice en 3 segundos. O sea, y aparte en 3 segundos moviendo la pieza en el tablero. O sea, tenía que mover la pieza de Lichess, o sea, la pieza del módulo de Stockfish. O sea, moví el rey a F7 y luego moví mi pieza en 3 segundos, o sea, moví 2 piezas en 3 segundos. Aquí es súper fácil encontrar la combinación ganadora, pero yo no la hice porque estaba en modo bullet. Entonces estaba jugando bullet y entonces yo sé que esta posición gana intuitivamente, yo sé que aquí gano, pero díganme cuál es la jugada correcta ahí, muchachos. Juegan blancas y ganan. Y de hecho, se las hago más sencilla, dan mate en 2 jugadas. Muy bien, Saúl. Dama F6. El rey tiene que ir a E8 y torre de 8 jaque mate. Exactamente. Igual Jesús, muy bien. Jesús Lorenzo. Pero yo hice mi jugada, les digo, en 3 segundos moví al rey y moví a mi reina y di dama G7. Y entonces cuando solté, dije, es mate en una. Se me fue un mate en 2 jugadas. ¿Por qué? Porque estaba en modo blitz, ¿no? En modo bullet, ¿no? El mate es muy sencillo, ¿no? Dama F6 jaque, torre de 8, jaque mate. Súper sencillo, o sea, es un patrón súper sencillo de ver, no es un mate difícil. Toda esta secuencia la hice súper rápido, pero simplemente por estar en ese mismo modo pensé, ok, cualquier jaque gana. No, realmente dama G7 no gana la partida. El rey se escapó y, bueno, obviamente la máquina en 2000 de rating se equivoca una vez, pero te permite como equivocarse una vez y tener imprecisiones, pero después, pues bueno, ya no lo hace y como estaba piense y piense y piense que había dejado pasar un mate, pues terminé perdiendo esta partida unas jugadas después. Entonces, el bullet no es sano y el blitz funciona. ¿Cuándo funciona el blitz? Cuando nosotros lo trabajamos de manera esquemática o metódica.
Entonces, pues ahí está el tema de la velocidad de pensamiento. ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y decisiones más rápidas, no tener apuros de tiempo, poder trabajar mejor en un side note. ¿Qué es un side note? Bueno, un apuro de tiempo, cuando tenemos poco tiempo para hacer nuestras jugadas. Hay un jugador aquí, Cristian Bojorques, que créanme, yo lo he visto jugar, de repente llegaba a las partidas y tú lo veías con 1 minuto o 2 más el incremento, ¿no? De 30 segundos y tú dices, va a perder. Y no, el muchacho con una seguridad cuando llegaba a ese tema de apuros de tiempo porque tenía una velocidad de pensamiento impresionante y pues nos va a ayudar a salvar muchas partidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues simplemente son las habilidades, cómo se pueden trabajar, cómo se tienen que trabajar y el material que les vamos a compartir son 3 libros para que ustedes se pongan a trabajar estas habilidades y cualquier duda o pregunta que tengan, pues la pueden ahí compartir, ¿no? Entonces, muchachos, espero que la clase les haya gustado. Es una clase diferente porque mi idea es más compartirles el tema de cómo pueden ustedes mejorar y enfocándonos en nuestras habilidades es como vamos a mejorar. Jugando Blitz no vamos a mejorar, buscando tener, no sé, un rating de 2000 en Liches, en Bullet, no vamos a mejorar porque realmente muchas partidas se ganan porque a nuestro rival se le desconectó la computadora o porque nuestro rival no es muy bueno haciendo pre-move o porque la conexión de nuestro rival es más lenta. Entonces realmente son muchísimos factores los que inciden en nuestro rating online, pero pues es un recurso que podemos aprovechar. Espero que les haya gustado esta clase y bueno, nos vemos el próximo año. Les mando un fuerte abrazo, feliz Navidad, felices fiestas y bueno, esperemos que sea un próspero año nuevo y mi recomendación después de esta clase, hagan su hojita de propósitos de ajedrez, hagan una metodología, cualquier cosa en el grupo pueden preguntar. A veces nos vamos a tardar en contestar. Como les dije, pues el grupo se enfoca más en temas de la academia. Es un grupo de promoción, principalmente de academia, pero tratamos de compartirles cosas de valor. Y bueno, si más gente se quiere unir y si nos quieren seguir en redes sociales, nos quieren seguir en YouTube, pues a nosotros también nos ayuda mucho esto para seguir creciendo y para las simultáneas van a ser después, Saúl, para ir mejorando. Pues bueno, les mando un abrazo, cuánticos, que estén muy bien. Esperemos que les haya gustado mucho la clase. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marco. De nada.